Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, porque podemos estar acá reunidos para aprendernos de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, nos cuides durante esta cuarentena em, y que nos cuides lo que pase en este país en el futuro. Te pedimos que, ¿cómo se decía? Te pedimos que nos bendigas en la lectura de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hola Isabel, te saludo, ¿cómo estás? Bien. Ya, bien. Ya. Para que chicos, Diego, muéstrate por favor, para que así sea más interactivo. Bueno, como yo les decía antes que entrara Isabel, estoy feliz de poder verlos nuevamente. Hoy día, como les decía antes, un día difícil, esperemos que todo salga bien, que gane el que gane, como les decía, que no haya problemas, ¿cierto? No destruyan cosas y que en realidad podamos estar bien como país, y eso tenemos que estar orando siempre para que todo salga bien. Nosotros vamos un poquito atrasaditos, ¿en qué sentido? Que ahora vamos a ver el tema tú y yo en relación, porque se acuerdan que un día yo no estuve, estuvieron con el tío Andrés, entonces vamos como un poquito atrasaditos como en la historia, pero estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando todo este tiempo? Ahora no me pueden decir que no, porque he visto todo este tiempo, estamos estudiando, Isidora, Isabel, ¿cómo? Más fuerte. De Dios. Pueblo de Dios, ¿cierto? Pueblo de Israel, ¿cierto? De que salió y todo, y vimos la última vez lo que estamos viendo es la construcción de él. Pongan por favor, su micrófono para que esto sea más interactivo, niños, ya, por favor, para que, yo les pregunto, acuérdense que estamos viendo la construcción del templo, ¿se acuerdan? Que todo esto, o sea, estamos haciendo una línea de tiempo y se va a tocar mucho todo esto, esta historia se va a ir hablando de la construcción del templo, perdón, por la segunda vez, y yo voy a mostrarle imágenes para que sea esto más entretenido y podamos entender bien. Ya, esperen un momentito, voy a compartir acá, voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo. Ya. Entonces, yo voy a ir contando la historia y vamos a ir repasando de todo lo que han visto con la tía Carla, ¿cierto? Conmigo, de cuando salió el pueblo de Israel y cuando ya llegó después, cuando el Nabucodonosor, el rey, ¿cierto? Los tuvo prisioneros, después los soltaron y toda una historia. Bueno, nos encontramos en el libro de Esdras, ¿cierto? Primero que todo, voy a poner esa imagen, pero vamos a leer, niños. Ya vamos a leer. Yo quiero que todos estén en su Biblia, voy a leer yo porque hay nombres como difíciles y todo, pero quiero que estén súper atentos, por favor, a la historia, porque es súper interesante y todo esto, como les digo, va unido de todas las historias que vamos explicando y hablando en este tiempo. Busquen, por favor, Esdras 5. Esdras 5, vamos a leer 5 y 6. Entonces, para ir avanzando, yo voy a leer, pero ustedes van a estar bien atentos porque vamos a ir viendo el tema y voy a ir preguntando. Me dicen cuando busquen, en Esdras está en la página más o menos 380. ¿Los tienen todos? Háganme con el dedito así, por favor. ¿Todos los tienen? Voy a dejar un poquito de compartir para verlos a todos y leamos primero, ¿ya? Ya. Isidora, Isabel, Diego, ¿lo tiene? No te veo, Diego. Ya, vamos a leer. Dice, reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yesua, hijo de Josadac. Comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros les dijeron así:
¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Sedna-Boznai, y sus compañeros los gobernantes que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, al rey Darío toda paz. Sea notorio el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndole así, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos, y no respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él entregó a mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora si el rey parece bien, búsquese la casa de los tesoros que está allí, y esta había sido la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. ¿Ya? El 6 lo vamos a ir viendo de a poco igual, porque lo vamos a ir leyendo porque es harto, niños, ¿ya? Es harto, pero la idea es que se lea todo el 5 para que sepamos de lo que estamos hablando. Es harto lo que tenemos que leer, pero la idea es tener claro, y vamos a ir mostrando acá, vamos a ir compartiendo para entender un poquito lo que leímos. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Se acuerdan que estamos, bueno, ustedes saben que estamos leyendo la historia de Edra? Más específicamente, estamos viendo ahora el capítulo 5 y 6. Aquí es donde empieza la reedificación del templo de Jehová. ¿Se acuerdan? Ahí está la edificación. Y los enemigos de Israel detuvieron la obra por un tiempo. Pero un momento, por favor. Benjamín, ¿qué quiere? Estoy ocupada. No, vaya, estoy ocupadita. Perdón. Ya, perdonen, que mi hijo aquí está interrumpiendo el más chico. Entonces me pasé un poquito. Ya, estábamos en el templo. Entonces ellos empezaron, sin embargo, los enemigos de Israel estuvieron la obra y empezaron a decir, oye, pero por favor, ¿quién dio orden que continuaran la construcción? ¿Por qué están construyendo? Y estaban los enemigos muy, muy, muy enojados. Entonces, llevando un mensaje al rey Darío, este mensaje llegó en el mes octavo de su reinado. ¿Ya? Le llevaron una carta preguntando quién había dado la orden, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esto? Pero para saber esto bien, se buscaron los rollos del edicto de Ciro. Ciro había dado una ley que decía lo siguiente, que vamos a leer en Esdras 6, capítulo 7, dice, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río,
sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carnero, cordero, holocausto del Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado el día en su obstáculo alguno. Entonces acá podemos ver que efectivamente encontraron estos rollos y estaba toda informada la carta del rey Ciro, había dado orden que sí autorizaba esta construcción y además que les diera todo lo que ellos necesitaron. Entonces el rey Ciro encontró estos papeles, todo, y le dijo que sí, efectivamente era así, y que incluso todas las cosas que habían sacado cuando estuvo el rey Nabucodonosor, habían robado muchas cosas, que fueran devueltos todas las cosas de oro, ya las copas de oro, de plata, todo que fuera devuelto. Entonces el Ciro del rey, aquí nosotros podemos leer, dice, en el año primero del reinado de Ciro rey, el Señor, para cumplir lo que había anunciado, en lo que había dicho el profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar la palabra, y está escrito, dice, por decreto, esto dice Ciro rey de Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos. ¿Se acuerda que lo vimos anterior? Él estaba muy agradecido de Dios porque Dios le había entregado toda la tierra y todo él lo podía manejar, entonces él autorizó la construcción de Jerusalén. Entonces el pueblo, y dice, para que reconstruyan el templo nuevamente. Entonces acá podemos ver también, dice se hizo una búsqueda diligente y lograron encontrar la información y en el palacio que está en la provincia de Media, lejos del palacio del rey en otra ciudad. Y el documento dice, no estaba en archivos al alcance del rey. O sea, estos documentos estaban guardados, antes se guardaba, no es como ahora uno lo guarda en un archivo, ¿cierto? En el computador, aquí habían papeles. Y a pesar de eso, no desistieron y mantuvieron la búsqueda, pero como si él dio la orden, busquemos esa información, y estaban con su pueblo. Por eso no desistieron en la búsqueda hasta hallar ese rollo. Y al ver, notaron que era real y que no podían dejar de darle validez a lo que realmente el rey Ciro dijo. Darío dio varias especificaciones cuando dio el permiso para que los israelitas regresaran a Jerusalén. Y esto le dijo también que se les proveyera de un buen material para la reconstrucción. Imagínense, aquí tenemos el interior, los materiales usados eran de piedra, de madera, los suelos eran estos cuartos de eso estaban revestidos de madera, paredes interiores, de cedro. En las puertas, imagínense, hecho de negro, tallada, o sea, súper lindo todo tallado y había de oro, plata, había muchas cosas, o sea, no era cualquier templo, era un templo hermoso, maravilloso, que fue muy lindo, incluso las ruinas que se muestran en cosas, han encontrado muchas cosas aún, ¿ya? Entonces, y los gastos también fueron cubiertos por el rey. El rey ofreció varias cosas. Lo que estábamos leyendo, por favor, le dijo, pásele todo lo que necesiten ellos para construir, se necesitan materiales, además le dio animales. Ahí podemos ver que en el 9 dice, lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. O sea, ellos hacían estos holocaustos para adoración, para llegar a Dios y quemaban animalitos. Y todo ello también proveyó este rey. Y aquí podemos ver también, él dijo, vayan a buscar todo, devuelvan todo lo que se tomó antiguamente, lo que se sacó, lo que tomó Babilonia, por decirlo así, entréguenlo. Y aquí están todas las copas de oro, plata. Imagínense, niños, qué maravilla la cantidad. No creo que haya sido una copa, 2 copas. Ha sido mucho para poder construir el templo. O sea, había mucho tesoro ahí guardado, muchas cosas. Y además, todos los gastos fueron, dice, cubiertos por el rey. Los vasos de oro y de plata, como los vimos recién. Después de todo esto pasaron muchos años, 80 años aproximadamente, imagínense, harto para la reconstrucción. Había comenzado en el año 537 a.C. y terminaron en el año 467 a.C. O sea, 80 años fue mucho para poder reconstruir nuevamente el templo.
Y al ser terminado, obviamente todo cuesta en la vida, ¿cierto? No fue fácil para ellos, pero después de todo esto, al ser terminado, los hijos de Dios dedicaron y festejaron a su padre ese día. Esta fiesta fue realizada como la que hizo Salomón en el primer templo. Estaban muy contentos, danzaron, ¿cierto? Estaban felices, hicieron fiesta, estaban muy contentos por esta construcción. La última celebración que habían tenido fue cuando pusieron los fundamentos del templo. Los hijos de Dios celebraban con la Pascua, ¿ya? Que era la celebración que recordaba su salida de Egipto y de su esclavitud. O sea, había pasado mucho tiempo que no celebraba. Sin duda alguna, dice, Dios había intervenido en cada paso que dio Israel. Su padre buscaba restablecer la relación con ellos. Acuérdense que del día 1 estamos viendo que siempre decía que a pesar de todo Dios los perdonaba y que decía que era su pueblo amado y que era el pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios, era su pueblo, como les digo, siempre él hizo lo mejor, se enojaba a Dios con ellos, pero los perdonaba y volvía a darle una oportunidad y volvía, todo estaba escrito y él quería que su pueblo fuese feliz, que lo adoraran a él, ¿ya? Y bueno, por eso Dios concedió todas estas cosas. Pero ¿qué cosas concedió Darío al pueblo para reconstruir el templo? ¿Se acuerdan? Por favor, Isabel, tú puedes leer Esdras 5:14. Vamos a ver qué cosas concedió Darío al pueblo para reconstruir el templo. La Isabel lee Esdras 5:14, Isidora, por favor, Esdras 6:4 y Juliet, Esdras 6:9, por favor. ¿Ya? Isabel, ¿estás lista? Sí. Por favor. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata de Nabucodonosor, se había llevado del templo de Jerusalén, y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ya. De lo que tú puedes leer ahí, ¿qué cosas concedió Darío al pueblo para reconstruir el templo? Trajo sus cosas de vuelta. Todos los utensilios, ¿cierto? De oro y plata. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué cosa? Utensilios de oro y plata para la construcción. Ahora, 6:4, por favor. Ya. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Ya. ¿Qué entonces, qué es lo que se habló ahí, Isidora? ¿Qué cosas concedió Darío al pueblo para construir el templo, según lo que tú leíste? Las hileras de piedra. Ya, y además que todos los gastos sea pagado por él y el tesoro del rey. Por el rey. ¿Cierto? Eso. Y por último, Esdras 6:9. Ahí sí. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Claro, además, imagínense, le entregaron becerros, carneros, corderos para el holocausto, o sea, el rey realmente igual temía a Dios y le ofreció todo, o sea, les dio muchas cosas para que siguiesen haciendo la construcción y para poder adorar a Dios, ¿cierto? Y mire, podemos pensar nosotros qué Dios ha hecho por nosotros para acercarnos a Él, porque dice, pucha, esto Dios hizo, ¿qué hizo con ellos? Estuvo siempre con ellos, ¿cierto? Pero en este tiempo que ha cambiado muchas cosas, ¿cómo nosotros nos podemos, qué Dios ha hecho por nosotros? Porque dice, pucha, Dios con ese pueblo hizo muchas cosas en realidad, les dio todo, el pueblo era a veces muy, muy mal agradecido, pero Dios les daba todo, y en este tiempo Dios nos da cosas a nosotros. ¿Qué nos dio lo más importante? Y lo hemos preguntado hartas veces, niños. Isabel, Juliet, Isidora, Diego. La vida. La vida, ¿cierto? Nos dio la vida, nos dio la salvación, imagínense. Nos dio su perdón, nos perdonó, nos amó. Entonces, tenemos que estar muy, muy agradecidos porque Dios siempre igual estuvo con su pueblo, pero nosotros ahora somos su pueblo, somos sus hijos, y Él siempre está con nosotros, ¿cierto? Y nos da muchas, muchas cosas y podemos hacer una lista enorme, enorme. Pero ya no tenemos que hacer sacrificios para adorar a Dios como antes.
¿ya? Y ahí lo vamos a ver después, ya no es como, no tenemos que andar matando becerritos, animalitos, haciendo holocaustos, ya no. Pero vamos a hacer un resumen para ir viendo lo que dio. Ya, resumen primero, recordemos que el pueblo estaba desplazado de un lugar lejos de su casa, ¿cierto? Primero recordemos. Después estaban como prisioneros. ¿Se acuerdan de eso? Lo acabamos de decir. ¿Quién fue el rey que los tomó prisioneros? Isabel, Juliet. Nabucodonosor. Niños, hemos estado repasando todo este tiempo y le hago las mismas preguntas. Les vuelvo a hacer la primera pregunta. Nos vamos a tener un 1, ¿eh? Ya, la idea es que aprendamos, claro, Nabucodonosor, ¿cierto? Estuvieron, y ellos lo pasaron muy mal, estaban prisioneros. El rey Nabucodonosor, ¿cierto? En Babilonia. Pero ¿qué pasó? ¿Recuerdan cómo vimos la primera charla? Pero después, ¿qué pasó con ellos? ¿Los dejaron regresar? Los dejaron regresar y el primer grupo ya había regresado y estaban trabajando ya en la reconstrucción del templo en ese tiempo. ¿Y por qué era tan importante para ellos construir el templo, chicas? ¿Por qué? ¿Por qué para ellos el pueblo era tan importante? Isidora. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios, ¿cierto? Isabel, ¿qué más? Porque necesitaban un lugar para la adoración para Dios. Claro, lo que pasa es que ellos pensaban, claro, en el templo era súper importante para ellos para poder celebrar a Dios, para llegar a Dios, para hacer holocaustos a Dios. Por eso era tan importante para ellos. ¿Ya? Y recuerden también que algunos estaban enojados con la reconstrucción, no querían y fueron a hablar con el rey porque quién le había ordenado hacer la construcción. Entonces, de verdad que esas personas estaban muy enojadas y ahí buscaron la carta. ¿Y qué decía la carta? ¿Se acuerdan qué decía la carta? ¿De que La no carta podían era, construir el templo? claro, bueno, ahora que sí había una autorización, que había, el rey Ciro en ese tiempo había autorizado y ahora Darío, el rey también siguió con la misma orden que sí está autorizada, autorizó a construir y que por favor ahí le entregó todos los materiales y lo que recién leímos, niños, él autorizó y ayudó mucho, o sea, aparte de dar la autorización, ayudó en dar animales, en dar cosas para la construcción, todo apoyó en esto. ¿Y a través de qué medio ellos pudieron verlo? A través de una carta, ¿cierto? Todo el pueblo comenzó a reconstruir el templo. Todos los enemigos de Israel escribieron una carta a Darío como el presidente, por ejemplo, actualmente llegó una carta para conceder la petición que si sigue o no la reconstrucción, ¿ya? Era una carta donde le contaba lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Fueron como a acusarle. Oye, ¿por qué están construyendo esto y todo? ¿Ya? Y ellos querían interponerse para que el pueblo no terminara el templo. Querían que Darío detuviera la construcción. Pero lo que ellos no sabían era lo que pasaría después. ¿Por qué? Porque el rey Darío, como lo acabamos de leer, él estaba muy agradecido de Dios. Dios le entregó muchas tierras con todo. Y él sí autorizó la reconstrucción del templo. Y que nadie los detuviera ni se interpusiera en la construcción. O sea, era un mandato del rey. Lo que decía el rey era una orden. O sea, por favor, ¿por qué quieren parar la construcción? No, que siga, no me dijo. Y que todo sería pagado por él. Imagínense lo que Dios tocó su corazón. O sea, de autorizar y que todo sería también pagado por él. Entonces, aquí podemos ver que después de todo esto, el rey Darío devolvió todo lo que los babilonios se habían robado, incluso eso, y robaron todo eso, devuélvanle al templo. Como el templo, en la primera construcción habían puesto cosas de oro y todas las copas, claro, se robaron muchas esas cosas y en este momento él autorizó a que también fuesen devueltos todas estas cosas. Le dio dinero para que ellos pudieran terminar el templo y les dijo a su enemigo que no lo molestaran, o sea, le dijo, ya no lo molesten más, por favor, déjenlo tranquilo y que construyan su templo. Y finalmente el templo quedó completamente terminado. El pueblo de Israel estaba tan feliz
hicieron una fiesta muy, muy grande para agradar a Dios por su fidelidad, que ahora iban a poder seguir acercándose a Dios por medio de los sacrificios, la ofrenda y las oraciones. Ellos en ese tiempo se acercaban así, hacían sacrificios, como les decía, hacían ofrenda y sus oraciones. Pero en toda esta serie, niños, recuerden bien y anotar los nombres, todo, porque vamos a estar trabajando en esto. Estamos elaborando la línea de vida de Israel, una actividad con la que estamos tratando de ver gráficamente toda su historia del pueblo de Dios. Y además para nosotros ir viendo esta historia es tan linda porque como siendo el pueblo de Dios, como Él es nuestro Padre, un Padre bueno, ahí estaba tan amoroso que estuvo con ellos en todos los momentos, en los tiempos malos, en los tiempos buenos, siempre Dios estuvo con ellos, ¿ya? Y además aquí podemos meditar, Dios nuestro Padre desea relacionarse con nosotros siempre. No en ese tiempo él tenía, porque el pueblo de Dios, el pueblo más se relacionaba con Dios, no. Ahora, todo el que quiera relacionarse con Dios, todo el que quiera hablar con Dios, lo puede hacer de la siguiente forma. ¿Cómo lo podemos hacer ahora relacionarnos, niñas? Juliet, ¿cómo lo podemos relacionar con Dios? Orando. Orando. ¿Qué más, Isidora? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, ¿cierto? Aquí tenemos. Orando. Cantando a Dios, ¿cierto? Porque cuando uno canta, es una manera de adorar también a Dios. A veces no damos importancia, repetimos, o a veces piensa que los que cantan adelante, ellos tienen que cantar nomás. Es súper importante porque del momento que nosotros cantamos, es la manera también de poder adorar a Dios. A veces dice, pucha, yo no canto muy bien nada, pero en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro momento de poder adorar a Dios. Entonces, acá vamos a dejar de compartir. Entonces, toda esta forma ahora tenemos, no podemos ir ya voy a llevar un corderito y lo voy a dar en holocausto para adorar a Dios. Ahora es mucho más fácil, podemos acercarnos en cada momento, Dios siempre está con nosotros. Y nosotros, la forma que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través, como lo vimos recién, ¿cierto? La oración, leer la palabra, cantar alabanza, ¿cierto? Poder hablar también a otra persona de Dios, que a lo mejor está necesitado, y también lo hemos ido hablando, niños, del día 1, todo esto, de poder compartir de Dios que por su gracia nosotros somos salvos. Imagínense el medio regalo que tenemos, o sea, maravilloso. Dios nuestro Padre desea siempre relacionarse con nosotros. Él busca cualquier forma para hacernos saber que se quiere relacionar con nosotros. A veces dice, ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre está con nosotros, ¿ya? Siempre, eso nunca tenemos que olvidarlo. Él es muy bueno. Tener una relación con nuestro Padre Celestial es maravilloso. En el momento que nosotros estamos angustiados, en el momento que tenemos tristeza, a veces hay cosas que nos preocupan, ¿cierto? Uno nunca puede estar 100% tranquilo. Entonces, esta es la forma que nosotros podemos acercarnos a Dios siempre. Y esa forma de leer la Biblia, como le decíamos, siempre niños tenemos tiempo para todo. Tratemos de, aunque sea un momento, leer la palabra, orar, no sé, unos minutos, 2 minutos, no sé, no es mucho. Entonces, acercarnos a Dios es un tiempo maravilloso. Usted, así como yo tengo, bueno, las cosas, me ordeno en la mañana, desayuno a los niños, ¿cierto? Pues sigo trabajando con el almuerzo, después siempre yo en la tarde oro con el grupo de oración, oramos y todo. Entonces es bueno también ustedes ordenarse, a ver, hasta lo hago esto, todo otro, para que no se les falle nada, y eso es importante, y de todas las 24 horas que tenemos, darle unos minutitos a Dios. Eso nos va a ayudar a alimentarnos también espiritualmente, como decíamos, ¿cierto? Así como comemos y alimentamos nuestro cuerpito, nosotros ya, ustedes como preadolescentes están creciendo. Entonces es súper importante que ustedes vayan aprendiendo cada vez más de su palabra y entender, porque si ustedes no leen, de repente tienen muchas dudas, alguien les puede consultar, y obviamente nadie se sabe la palabra, nadie completa. Yo hay muchas cosas que estoy aprendiendo cada día, y con ustedes aprendiendo, esto me motiva para aprender más de su palabra, pero hay cosas tan interesantes, niños, y que Dios nos habla a través de su palabra, y de repente es necesario de poder buscarle. Por ejemplo, Cata, para ti ha sido, hola Catita, te saludo, ¿ha sido fácil o difícil relacionarte con Dios en este último tiempo?
Catita, ¿estás? Sí, o sea, yo creo que fue más complicado que antes porque como que pasó todo esto y uno cree que Dios no está ahí. Ya, tú lo viste así, ¿cierto? Ya, perfecto. A veces, sí, tiene, bueno, todos tenemos nuestra manera, claro, de pensar, como dice la Cata, dice, pucha, Dios, todo lo que pasó, Dios no está acá. Y la verdad, las cosas que siempre, siempre Dios, niñas, lo que pase, Dios está con nosotros. Esto es una lucha que tenemos siempre de que a veces esperamos que todo, pucha, Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Y en realidad es todo lo que siempre la gente se está portando muy mal, la gente está destruyendo las cosas, no buscando a Dios, no querer creer en Dios o tener esta fe, están haciendo lo que ellos quieren. Entonces, Dios es tan lindo que Él nos da niños libre albedrío. ¿Qué significa? Que Dios no nos obliga y nos toma un monito, ojalá yo decía, ay Dios, tómame nomás y tú guíame porque va a ser mi vida perfecta. Y no es así. Si ellos no les buscan, Dios está ahí, pero Dios no va a intervenir en ellos así como así. Si ellos no lo buscan. Entonces, si uno lo busca de corazón, Dios perdona, me ayuda, Dios va a estar con nosotros y Dios está acá y a Él le duele. Él igual se entristece, se debe molestar porque la gente no quiere creer en lo que a ellos les parece bien y a todo lo que dice también en la Biblia, a todo lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno. Entonces, están haciendo cosas, quieren, lo que está pasando acá en nuestro país, que crezca y todo, pero si estamos todos unidos, que el respeto, o sea, imagínense el respeto de robar, es un negocio, de hacer tira a nuestro país, eso no es respetar, yo creo que podemos hablar y llegar a un acuerdo, ¿cierto? Sin llegar a estos destrozos, sin tener que destruir, o sea, de verdad que Dios está muy triste por esto, Dios está demasiado triste y Él nos quiere ayudar siempre, Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso nosotros como cristianos, bueno, nosotros somos los cristianos niños, tenemos que orar, porque ellos están en otra idea, no tienen a Dios en su corazón, entonces a ellos no les importa, ellos, nada, ya, ¿qué les va a importar? Nada, destruyen nomás. Entonces nosotros como cristianos lo único que tenemos que hacer es orar por nuestro país, orar por nuestros jóvenes, orar por nuestros niños, porque hay muchos amigos que ustedes deben tener diferentes tipos de pensamientos y a veces dicen, ah, ustedes son como locos y todo. Y yo creo que niños es importante escuchar siempre. El respeto es fundamental. Escuchar es importante, pero no hacer, si yo estoy de desacuerdo con ellos, no, porque lo respeto, voy a hacer lo mismo que ellos, no. Yo me hago, ¿cierto? Al ladito y yo sigo con mis cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente orar. No sacamos nada de pelear. Hay personas amigas también que me dicen a mí, pero hasta yo creo esto, otro, y me dan de repente con, ¡ay! También de decirle muchas cosas. Y oh. Pero yo es como, Astrid, tranquila, tranquila, tú eres la que conoce a Dios, ¿cierto? Y entonces me quedo. Quiero decirle muchas cosas, pero ¿qué consigo o qué conseguimos con esto? Si tú, Juliet, por ejemplo, una amiga te dice algo y tú le gritas, ¿qué se consigue con eso? Nada. Nada, ¿cierto? Vamos a conseguir que terminemos, ella me diga muchas cosas más feas a mí, molesta, y quizás con grosería y con cosas, y no me llega a ningún acuerdo y vamos a terminar muchas veces a lo mejor enojada, molesta, y no es la idea. La idea es que yo pueda hablarle, ¿cierto?, de Dios, como tengo amigas también que no son cristianas, yo les converso, les hablo, les participo y todo, y ellas tomarán decisiones y yo no las puedo obligar, pero ya por lo menos uno habló lo que tenía que decir. Entonces, como les digo, les voy a dar una tarea de aquí a que nos veamos, igual, esta otra semana la tienen con Carla, ¿cierto? Y yo les voy a volver a preguntar si hicieron una tareita, un minuto empiecen, o menos, no sé, segundos, lo que usted puede orar y leer una palabra. Yo le voy a preguntar cómo pasó, todos los días vamos a hacer esta tarea, ¿ya? Usted, a tal día, y me van a explicar, yo voy a anotar acá, cómo fue su proceso, ¿por qué? Porque así como le dice la profesora, de la escuela hagan su tarea, esto, todo, yo también les voy a dar unas tareitas porque como les digo, es tan importante ir aprendiendo que no se nos quede porque yo, chicos, les voy a dar un tirón de orejas, pero chiquitito, ¿ya? Chiquitito porque hemos estado viendo muchos nombres todo este tiempo y les he estado preguntando lo mismo y no se lo han aprendido. Así que hagan un resumen del rey, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba que los tomó prisioneros? Nabucodonosor. ¿Dónde se lo llevó? A Babilonia. ¿Quién dio la carta primero, autorizó el rey? Ciro, ¿cierto? Y después tomó lo mismo el rey Darío. ¿Quién construyó el templo, el primer templo? Cri, 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 cri.
El rey Ya, hoy día tienen todo un 1. Le voy a dar una oportunidad. ¿Salomón? Salomón. Perfecto, Cata. El rey Salomón. Entonces, todas estas preguntas, y yo he ido, les dije, voy a dar varias preguntas, entonces ahora no se van a... Voy a hacer un resumen ustedes, y cuando yo nuevamente la clase, porque la Carla va a seguir tomando esto, ¿y esto para qué? Para que ustedes conozcan más de la palabra, vean lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Todo esto es un tiempo, es una línea de tiempo, niña, y siempre vamos a estar tocando este tema y ustedes lo van a tocar. Yo de niña escuché del rey Salomón, y ahora había muchas cosas que se me habían olvidado porque uno no lee después siempre lo mismo, y es lindo poder aprender de esto. Entonces, yo le decía a la Cata, le preguntaba, ¿es fácil o difícil relacionarse con Dios? A veces nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta. Yo pasé una semana muy difícil en el trabajo, muy complicada, y también uno se agota de repente digo, ay Señor, estoy tan cansada, y ya, igual me levanto porque con Él yo retomo fuerza. Dios en mí, niño, uno que está en el trabajo, ¿cierto? En la casa, con los niños, cocinando, haciendo mil cosas, pero yo me doy un tiempo con Dios porque yo me siento así como que Él me da una paz, me relajo, siento que está conmigo, es increíble esa paz que yo siento. Entonces, yo por eso, y yo creo mucho en Dios, y le pido a Él porque Él, a ver, ¿cómo le explico? Él ha estado conmigo en todo momento, yo lo he sentido y lo creo. Y cuando tú llegas a ese nivel de creer y sentir que Dios sí está contigo, que Él sí te escucha, es tan importante, es tan agradable, niños, que por eso les digo, busquen, conozcan a Dios, que no es una religión, no es una persona que está lejos, no, está ahí contigo, está con tu familia, está con la Cata, con sus papás, con su hermano, está con la Isabel, con tu padre, con tu hermanito, está con Isidora, con Diego, con Juliet, con su familia, con todos nosotros. Entonces, por eso nosotros, primero que todo, Dios no habla a nosotros, nos preparamos en su palabra, nos habla, y nosotros podemos transferir, hablarle a ustedes, niñas. Ustedes están creciendo, van a pasar muchas cosas en la vida, pero nunca, nunca se olviden que les pueden decir mil cosas, pero todo en la Biblia está, todo lo que el papito, nuestro padre, nos quiere decir, lo que él, en las dificultades, en los problemas, niñas, ustedes doblan su rodillita, bueno, si quieren también sentaditos, como quieran, hablen con él, él siempre está con ustedes. Y de repente me ha pasado que de repente veo la Biblia, y hasta la historia me dice, ay mamá, mira, me da respuesta al tío. Ay, Dios, yo de verdad que me emociona y digo, Dios está conmigo en cada momento, y por eso yo quiero transmitirle esto, niña, que no es algo de religión o que lata, ya mucha reunión en la mañana, en la tarde, y de repente uno está cansada, todo, pero tenemos que darle un tiempo a Dios, a nuestro Padre, que todo Él nos da, que siempre está preocupado de nosotros, niños, no lo olviden. Yo creo que es tan repetitivo esto que siempre les digo, pero esto ustedes tienen que guardarlo en su corazoncito, que digan, pues en el momento, ay Dios, ya me pasó esto, y acordarse que hay un Dios maravilloso. ¿Creen que Dios desea relacionarse contigo, Juliet? ¿Tú crees? ¿Isabel? ¿Isidora? Cata, Diego, que no los veo a los dos, pero Diego, no sé, se nos fue el Diego, pero... Diego, Sí. ¿me escuchas? Ya. Sí, ¿Y para ti es fácil o difícil relacionarte con Dios? fácil. ¿En qué sentido? ¿Cómo te relacionas tú con Él? Orando o leyendo la Biblia. Ya, perfecto, ¿cierto? Uno como madre le inculca a los niños, y todos los días tenemos con Isidora y Diego, todos los días a las 10 empezamos la oración, y oramos todos hasta Benjamín. Oramos un tema, tocamos un tema o algo, y oramos por eso, todos juntitos, todos los días. Así que yo dije, de repente ellos están haciendo sus cosas, ya mamá, unos minutitos, 2 minutitos, y yo les dije, a las 10 se desconectan de lo que están haciendo, y vamos a orar todos. Y son unos minutitos, y cada uno ora, y después pueden seguir hablando con sus amigos, sus compañeros, yo no tengo problema. Pero es súper importante tener todos los días algo así, como todos los días en la mañana tomamos desayuno, ¿cierto? Almorzamos, también es importante que podamos tener esto con Dios, porque ustedes mismos, niños, lo van a notar, van a ir creciendo, su cuerpito va creciendo, y también su espíritu va a ir creciendo, y ustedes se van a dar cuenta que no hay
mejor camino que estar al lado de nuestro papito, de nuestro Señor. Y por eso a veces los papás dicen ustedes, pucha, yo de repente decía, qué feo, esto va a quedar grabado, pero bueno, decía, ay, esta vieja pesada, de repente decía por mi mamá. Yo creo que de repente a uno también le pueden decir por ahí. Pero cuando uno es mamá se da cuenta que es el amor que sentimos por los niños y que uno quiere cuidarlo así como un pollito a sus pollitos, ¿cierto? Ser una gallinita, se dan cuenta que no quiere que nada les pase. Pero como siempre les he dicho, ustedes van a estar muchas veces solos y ya va a ser decisión de ustedes hacer las cosas, tomar decisiones ustedes a futuro, ¿ya? ¿Qué otras formas crees que existen con las que nos podemos relacionar con Dios aparte de que vimos orar, ¿cierto? Leer la palabra o cantar a Dios? ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Cómo podemos? A ver, piensen un poquito, niña, y díganme. Enseñándole a otros sobre Dios. ¿Cómo? Enseñándole a otros sobre Dios. Enseñándole a otros sobre Dios, ¿cierto? Porque hay una parte también, dice la Biblia, ¿cómo irán si no hay nadie que les predique? O sea, si hay alguien, bueno, a esta altura uno dice, todos deben conocer de Dios, sí, pero hay lugares que nadie les ha hablado de Dios y por eso muchos hermanos salen, ¿cierto?, a predicar lejos. O hay personas que realmente han escuchado, pero nadie le ha dicho realmente lo que se trata de Dios. Y lo primero, ¿cierto?, que Dios te ama. Primero Dios te ama mucho, ¿cierto? Decirle a la persona y Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos dio un regalo. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada más, niños, esos sacrificios que hacían antes. Sacrificio de ir, ya yo me voy de aquí en rodillas para allá y me hago todo, tira las rodillas para... Dios no, porque Él ya murió en la cruz, Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Imagínense nada más, solamente creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados y somos salvos. Imagínense qué fácil, imagínense qué regalo más lindo. Esa es la primera etapa. Y Dios después te va a ir enseñando, va a ir aprendiendo al lado de su manito, igual que una guaguita, ¿cierto? Cuando está chiquitito, uno le enseña, le damos la papita, ¿cierto? Después va comiendo solito, va caminando solito. Un niño, el proceso de un niño, lo mismo nosotros como cristianos. Dios nos va a ir enseñando siempre cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Entonces yo, niña, acuérdense de anotar. ¿Qué tarea les di? Voy a preguntarle a cada una, ¿qué tarea? Ya, Juliet. ¿Qué tareas di? Una de las cosas. Leer la Biblia. Ya, leer lo que hemos pasado, ¿cierto? Aprenderse los nombres. Ver la historia. Vamos a hacer, yo les voy a mostrar todo esto del tiempo que ha pasado, le he ido mostrando. Así que vamos a terminar ahora. Yo les doy gracias, niñas, por estar siempre. Es tan lindo poder tenerla acá, poder ir aprendiendo su palabra, poder ir conociendo, imagínense qué historia más linda, el pueblo de Israel. O sea, es una cosa maravillosa lo que Dios hizo con ese pueblo y lo que Dios amó a ese pueblo y lo que Dios nos ama a nosotros porque también somos su pueblo. Todos sus hijos somos de Él, o sea, Él está siempre con nosotros. Yo voy a pedir, no sé si Isidora, ¿quieres terminar orando por esta reunión, por favor? Ya. Gracias, Dios, por permitirnos estar reunidos aquí, adorándote y alabando y saber más sobre tu palabra. Cuídanos a cada uno de nosotros, que tengamos una buena semana y que hoy fue un día importante en Chile. Gracias por todo. Amén. Amén. Así que sigan orando, niños, un día y oremos por nuestro país. Les mando un besito grande, cariño a su familia. Los quiero mucho, que tengan una muy, muy buena semana, ¿ya? Un besito grande. Chao, niñas. Chao, Catita. Chao, Diego. Chao, Isabel. Juliet. Chao, mi amor. Cariños.